Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Conecta a 2, Aprendiendo sin Fronteras. En episodios anteriores, exploramos cómo Cortés y su ejército se abrieron paso hasta Tenochtitlan con la ayuda de los tlaxcaltecas y otras alianzas indígenas. Vimos cómo la diplomacia inicial con Moctezuma II parecía una tregua pacífica, pero las tensiones crecieron y la situación en la capital mexica comenzó a torcerse. Pero si pensaban que las cosas estaban tensas, prepárense para lo que viene hoy. En este episodio, nos sumergiremos en uno de los momentos más oscuros de la conquista, la Noche Triste. Lo que comenzó con la captura de Moctezuma, una medida desesperada por parte de Hernán Cortés para controlar Tenochtitlán, rápidamente se transformó en caos cuando el pueblo mexica respondió con violencia. A esto se sumó la llegada de Pánfilo de Narváez, enviado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, para arrestar a Cortés. La retirada española, bajo el implacable ataque de los mexicas, se convirtió en una noche de sangre, muerte y pérdidas irremediables. Hoy, desentrañaremos los detalles de esa trágica retirada, conocida como la Noche Triste, y cómo cambió para siempre el curso de la conquista de México. Vamos a ello. El arresto de Moctezuma, el inicio del conflicto. El conflicto que llevó a la Noche Triste comenzó mucho antes, cuando Hernán Cortés decidió tomar una decisión drástica: arrestar a Moctezuma II, el emperador mexica. ¿Qué llevó a Cortés a capturar a uno de los monarcas más poderosos de Mesoamérica? La respuesta tiene que ver con su estrategia de control. Cortés sabía que no podría mantener el poder en una ciudad tan vasta y sofisticada como Tenochtitlan si no tenía un as bajo la manga. Así que decidió tomar como rehén a Moctezuma, esperando que esto mantuviera a los mexicas bajo control. El arresto de Moctezuma no fue un simple acto militar. Moctezuma seguía gobernando formalmente desde el palacio, pero ahora bajo la protección de los españoles. Para Cortés, esto era una forma de mantener el orden, pero para los mexicas era una humillación. Aunque al principio los nobles mexicas toleraron la situación, pronto comenzaron a cuestionar la legitimidad de su emperador. Moctezuma, que había sido adorado como un ser casi divino, ahora era visto como un títere en manos de los extranjeros. Los españoles no entendían completamente la magnitud de lo que estaban haciendo. En la cultura mexica, el tlatoani era más que un líder político. Era el intermediario entre los dioses y los hombres, una figura sagrada que mantenía el equilibrio del cosmos. Al arrestarlo, Cortés rompió ese delicado equilibrio. La desconfianza y la furia comenzaron a crecer entre los mexicas, aunque al principio no se manifestaron abiertamente. En las calles, el ambiente se volvía cada vez más hostil, los mercados ya no bulliciaban de la misma manera y la tensión en el aire era palpable. Pero en lugar de apaciguar la situación, Cortés se vio arrastrado a una nueva crisis. Pánfilo de Narváez, enviado por el gobernador de Cuba, había llegado a Veracruz con una orden clara de capturarlo. El desvío en Veracruz. Pánfilo de Narváez y la distracción fatal. El conflicto en Tenochtitlan tomó un giro inesperado cuando Cortés recibió noticias de la llegada de Pánfilo de Narváez, que había desembarcado en Veracruz con más de 1,000 hombres. Este contingente no solo era más grande que el ejército original de Cortés, sino que también contaba con órdenes directas de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, para arrestar a Cortés por desobedecer sus instrucciones y tomar el control de la expedición. Dejar a Moctezuma y a Tenochtitlan en manos de su segundo al mando, Pedro de Alvarado, fue una apuesta peligrosa, pero Cortés no tuvo más remedio. Marchó rápidamente hacia Veracruz con un contingente reducido, dejando a Alvarado a cargo de la guarnición en la capital mexica. Mientras tanto, en Tenochtitlan, la situación se tensaba cada vez más. En Veracruz, Cortés, demostrando una vez más su capacidad para manipular situaciones a su favor, no se enfrentó directamente a Narváez. En lugar de eso, desplegó una estrategia astuta. Utilizó su carisma y su habilidad para la diplomacia para convencer a los hombres de Narváez de unirse a su causa, prometiéndoles riquezas y una parte del botín que supuestamente aguardaba en Tenochtitlan. Narváez, desprevenido y confiado en su superioridad numérica, fue capturado en un ataque sorpresa dirigido por el propio Cortés. La victoria fue aplastante, pero también tuvo un alto precio. Mientras Cortés luchaba en Veracruz, Pedro de Alvarado cometía un error fatal en Tenochtitlan. Durante una celebración religiosa en el Templo Mayor, Alvarado, creyendo que los mexicas estaban conspirando para atacar a los españoles, ordenó una masacre de nobles mexicas, un acto que fue percibido como una traición inexcusable.
Al regresar a Tenochtitlan, Cortés encontró una ciudad al borde de la insurrección, con el pueblo mexica clamando venganza. La muerte de Moctezuma, desatando la furia del pueblo mexica. Al regresar a la ciudad, Cortés encontró una situación que estaba fuera de control. Los mexicas, enfurecidos por la masacre en el Templo Mayor, habían perdido toda la paciencia que alguna vez habían tenido con los extranjeros. Se rebelaron abiertamente contra la guarnición española, lanzando ataques diarios sobre el palacio donde Cortés y sus hombres se refugiaban. En medio de este caos, ocurrió un hecho trágico que cambiaría el curso de la historia. La muerte de Moctezuma II. Los relatos sobre su muerte son contradictorios. Algunos afirman que los propios españoles lo mataron en un acto de desesperación, al ver que ya no podían utilizarlo para apaciguar a su pueblo. Otros dicen que fue asesinado por los mexicas, quienes lo consideraban un traidor por someterse a los extranjeros. Lo cierto es que, tras la muerte de Moctezuma, el control que Cortés intentaba ejercer sobre Tenochtitlán colapsó por completo. La muerte del Tlatoani fue vista como una señal de que los dioses habían abandonado a su pueblo, y esto desató una furia colectiva que no pudo ser contenida. Los mexicas, ahora bajo el liderazgo de Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, se unieron más que nunca en su objetivo de expulsar a los españoles de su ciudad sagrada. Los ataques contra los españoles en el palacio de Axayácatl se intensificaron, y la situación para Cortés se volvió desesperada. Ya no había lugar para negociaciones ni diplomacia. La rebelión estaba en pleno apogeo, y la retirada parecía ser la única opción. La insurrección en Tenochtitlán. Asedio y caos. El asedio al palacio donde se refugiaban los españoles y sus aliados indígenas fue implacable. Las fuerzas mexicas, dirigidas por Cuitláhuac, habían aprendido de los errores del pasado y ahora luchaban con una ferocidad y una organización que tomó por sorpresa a los invasores. Los mexicas utilizaron su conocimiento del terreno y su habilidad para lanzar ataques rápidos y coordinados, hostigando a los españoles día y noche. Dentro del palacio, la situación se tornaba cada vez más insostenible. Las provisiones se agotaban, el agua escaseaba y la moral estaba por los suelos. Muchos de los aliados indígenas de Cortés, particularmente los tlaxcaltecas, comenzaban a preguntarse si la alianza con los españoles había sido un error. Atrapados en una ciudad hostil, sin refuerzos a la vista, las fuerzas de Cortés enfrentaban un desafío aparentemente imposible. Cortés, sin embargo, intentó retomar el control. Hizo varios intentos para romper el asedio, pero los mexicas estaban decididos a no permitir que los extranjeros escaparan. La única opción que quedaba era una retirada nocturna. El plan de Cortés era simple: utilizar la oscuridad de la noche para escapar de la ciudad a través de las calzadas que conectaban Tenochtitlán con el exterior, evitando las patrullas mexicas y llevándose con ellos todo el oro que habían acumulado. Pero escapar de la ciudad no sería tan fácil como lo planeaban. La noche triste. La trágica retirada española. La noche triste, una de las noches más trágicas en la historia de la conquista de México, tuvo lugar el 30 de junio de 1520. Cortés sabía que no tenía más opciones. O escapaban esa noche o serían aniquilados. Así que, bajo la oscuridad, Cortés organizó a sus hombres y a los aliados indígenas para intentar una retirada desesperada. El objetivo era cruzar las calzadas que conectaban Tenochtitlán con el lago y salir de la ciudad antes del amanecer. Todo comenzó según lo planeado. Los españoles y sus aliados marchaban en silencio, llevando consigo tanto oro como podían cargar. Pero el silencio no duraría mucho. Los mexicas, alertados por el sonido de las pisadas y el movimiento en las calzadas, lanzaron un ataque devastador. Desde canoas, los guerreros mexicas lanzaron flechas y piedras, mientras otros atacaban directamente a los soldados que intentaban cruzar los puentes. El caos estalló. Muchos de los soldados españoles, cargados con oro y provisiones, cayeron al lago y se ahogaron, arrastrados por el peso de sus botines. Los puentes improvisados colapsaron, y los hombres de Cortés se vieron atrapados entre el agua y las lanzas de los mexicas. Los gritos de los moribundos resonaban en la oscuridad, mientras los pocos supervivientes luchaban por llegar al otro lado. Entre los caídos estaban algunos de los principales capitanes de Cortés, así como muchos de sus valiosos caballos. Incluso los tlaxcaltecas, que habían sido sus aliados más leales, sufrieron grandes pérdidas esa noche. El saldo final fue devastador. Cientos de soldados españoles murieron y el oro que tanto ansiaban se perdió en el fondo del lago. Cortés,
destrozado física y emocionalmente, se sentó bajo un árbol y lloró por la derrota. Esa noche, conocida como la Noche Triste, no solo marcó una derrota militar, sino también una humillación personal para Cortés. Sin embargo, a pesar de la tragedia, esta no sería el final de la conquista. Así llegamos al final de este episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras, en el que revivimos la Noche Triste, uno de los episodios más dramáticos y oscuros de la conquista de México. Vimos cómo la captura de Moctezuma, la llegada de Narváez y los errores de Alvarado desencadenaron una insurrección que culminó en una retirada desesperada, donde los españoles sufrieron grandes pérdidas. Sin embargo, aunque la Noche Triste fue un golpe devastador para Cortés y sus hombres, también fue un punto de inflexión. Lejos de rendirse, Cortés se levantaría de las cenizas de esta derrota y volvería más fuerte que nunca para completar la conquista de Tenochtitlán. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con otros apasionados de la historia. Y recuerda, el aprendizaje no termina al cerrar un libro o apagar este podcast. Vive en cada pregunta y en cada mirada curiosa. Sigamos conectando ideas y explorando juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras, donde aprender es solo el comienzo.